son las características de secado y la eficiencia de secado. Y mi escala, que sería la razón, porque serán calculadas. A ver, regresemos al inicio. Ahí. Vas a tener que reestructurar nuevamente el título, ¿no? Está muy impreciso, un poco confuso. Uno, dos, es un diseño. Si es un diseño, dime qué tipo de investigación es. La cuestión es queremos implementar las superficies extendidas que no tiene Ya, el pues, secador. pero un diseño no es una investigación, pues, hijo. Un diseño simplemente es una propuesta, una decisión. Ir en tal cual, yo diseño, voy a diseñar una puerta, voy a diseñar un motor. Pero eso no lo hace una investigación, es un bosquejo. Y por ahí, por último, cuando lo has definido, te dices mentalmente. O sea, en este punto nosotros no hacemos nada mental. ¿Ya? Entonces, si la idea es que quieres colocar superficies extendidas, Ya. ¿no? Ahora, ¿es de tipo bandeja? ¿De qué tipo? ¿Abierta o cerrada? Abierto, Cerrada. cerrado. No. Ahora, vas a colocar superficies extendidas. Se supone que este tipo de bandeja es como un cajón prácticamente, ¿no? Sí. ¿Correcto? Sí. ¿Ya? ¿Y esta superficie, dónde la quieres colocar? ¿Encima del cajón o como parte del cajón? Como parte. Yo te diría, por ejemplo, otro nombre. Si esa es la intención, yo te diría, ¿no? Mejoramiento del proceso de secado de pescado, ¿no? Mejoramiento del proceso de secado de pescado con secador solar de tipo bandeja. No, mejoramiento del proceso de secado de pescado mediante secador solar tipo bandeja con superficies extendidas, ¿no? En la localidad de Chimbote, año 2021. Así sería. De acuerdo. Mejora, bueno, mejora del proceso de secado, ya está, mejora del proceso, vas a mejorar el proceso de secado, porque tú me hablas de eficiencia térmica del proceso y yo te hago una pregunta, ¿a qué te estás refiriendo con la eficiencia térmica? Y que Ahí. además tu pregunta ni siquiera aparece, pero aparece en el título y aparecen las variables. O tú ves en tu problema eficiencia térmica. No. No, ¿ves? Ahí yo lo que veo es mejora en el proceso de deshidratado de pescado, y eso es lo que te estoy diciendo arriba. Mm. A tu título se va por otro lado. Acá dice, para la mejora. Ahí debe decir, para la mejora del proceso de deshidratado de pescado. En vez de mejora. Para la No. mejora, dice, para la mejora del Sí. proceso. No es en él, sino del. ¿Qué vas a mejorar? El proceso. Sí. ¿Ya? Es del proceso al que te estás refiriendo. La mejora que vas a mejorar es del proceso. Eh, eh, Del y los proceso de parámetros también. deshidratado de pescado. Coma. Por algo está la coma. ¿Cuáles serán los parámetros del secador solar tipo bandeja con superficies extendidas?
Ya no del diseño, porque no vas a diseñar, tu intención, como dices tú, es implementar. Entonces, ¿cuáles serán los parámetros de funcionamiento? Por el Parámetros, o diseño. bueno, de diseño, si quieres, en ese del secador tipo bandeja con superficies tendidas. Ya. Si hacemos un Pero así prototipo que está mucho mejor escala, que lo que tú me estás planteando. Así va a concordar con el título que te digo, mejora, no mejorar, mejora del proceso de secado. No es mejorar, sino mejora. Y ahí falta completar el título, acorde a lo que vas a hacer. ¿Ya? Entonces ahí hay que corregir ese título. ¿Okay? Hay que corregir ese título. El que tú estás proponiendo. Mira la diferencia que hay entre cómo te estás planteando el problema y lo que te estás proponiendo en el título. ¿Ya? ya, bro. Entonces Ya no sería diseñar, pues, ¿no? O sea, Mejorar. ¿por qué no y cuando sería trato, diseñar? cuando Escucha, trato de dice diseñar el evaluarlo, secador tipo bandeja con la implementación. No, ya no sería diseñar, porque ya estableciste el diseño, ya estableciste que es un secador de bandeja con superficies tendidas. Ese es tu diseño, ya lo estableciste. sí, No vas a diseñar nada porque ya tomaste la decisión que tu secador va a ser con superficie tendida. En eso consiste tu diseño. Entonces, tu objetivo no es ese, tu objetivo es tu pregunta que te dice, ¿cuáles son los parámetros? Tu objetivo son establecer o en todo caso determinar los parámetros. ¿De quién? Del secador. Del secador tipo bandeja con superficies extendidas, borra implementación. Ya en eso de área de mejoramiento de la eficiencia térmica queda de lado, pues porque eso no te estás preguntando eso. Cuidado, deja proceso. Borra eso, borra eso. Ya está. Determinar los parámetros del secador tipo bandeja con superficies tendidas en el proceso de hidratado de pescado de la alcoholía de chimbote. Correcto, listo, ahí está. Tú quieres saber cuáles son esos parámetros. sí, Esa es la idea, ¿cierto? sí, Yo voy bro. en tu dirección de tu idea. Yo no estoy haciendo nada nuevo ni proponiendo de lo que debes hacer. Sino por eso te pregunté, te precisé algunos temas para poder captar qué es lo que tú pretendías. Si eso es lo que tú pretendes, entonces, en función a ello, ahora tienes que revisar tus objetivos específicos. De hecho, que vas a tener que determinar el potencial. ¿Vas a establecer el tipo modelo de aleta? Bueno, sí, porque la aleta puede ser cuadrada, puede ser circular, puede ser rectangular, puede ser ovalada, ¿sí? Estamos de acuerdo. Vas a tener que tomar una decisión porque arriba simplemente dice superficie con aletas, pero no nos dice qué tipo de aletas, ¿cierto? Sí, no dice. Correcto. Entonces, ahí queda un campo de acción. Superficies con aletas. Y pueden haber varios tipos de aletas. Y ya sabrás tú cuál tipo de aleta vas a decidir. Diseñar y configurar la cantidad de aletas por bandeja para determinar el ratio de transferencia de calor. Ok, si tú quieres terminar los parámetros del secador de tipo bandeja, o sea, la idea también es, ¿esos parámetros para qué? Para que funcione, para el secado, porque de hecho, la otra idea es que tú agregas la superficie con aletas para mejorar el secado. Ahora, cuando hablamos de mejorar el secado, ¿a qué nos referimos?
en el tiempo. Ahora tenemos que hacer encajar el tiempo, porque si no quedaría vacío, quedaría yo puedo decir, bueno, entonces va a eliminar toda la humedad, y tampoco se trata de sacar toda la humedad, o se va a sacar toda la humedad, porque dice deshidratado. No, Deshidratado es hasta cierto punto, o sea, conserva sí, algo de humedad, ¿cierto? sí, cierto. Correcto. Entonces también hay que establecer, ahí tienes también que establecer hasta qué parámetro de humedad le vas a reducir. Por ejemplo, si el pescado viene con un 100% de humedad, ¿con cuánto va a salir? Con un 55%. Ok, si esa es la pretensión, entonces vas a tener que reducir de 100 a 55. Muy bien. Entonces, aquí viene el otro tema. Tienes que establecer, si tu idea es establecer el tiempo de secado, entonces tu objetivo específico también tiene que ser determinar el tiempo de secado antes de las superficies, o sin superficies y con Sí, superficie. sí. Si no, no lo vas a poder comparar. Entonces, ¿dónde está ese objetivo? O te lo estás precisando tú ahí cuando dices el ratio de transferencia de calor, parámetro de humedad, tiempo. Claro, también en las curvas, también en las curvas también lo iba a comparar, o sea, con las superficies y sin las superficies. Claro, En tiene las que curvas haber un antes y un características. después, pues. Exacto, tiene que haber Sí, un antes y un después. Si no, ¿cómo yo sé que he mejorado? O sea, lo que tienes que hacer es hacer el proceso de secado o al mismo tiempo los dos. Lo más correcto sería los dos al al mismo mismo tiempo. tiempo. Un secador sin superficies y otro secador con superficies. De las mismas características, las mismas dimensiones, la misma cantidad de pescado, en las mismas condiciones, que es lo mejor que puedes hacer. Y eso es una investigación experimental y eso es aplicada porque la estás haciendo in situ, ¿ok? Y estás llevando Sí, un grupo de control, el que no le estás poniendo superficie y al otro que sí le estás poniendo superficie. O sea, es una investigación experimental aplicada. sí, así lo queremos hacer. No, es que así lo van a tener que hacer. No, sí, Aquí sí, no bro. hay, aquí no hay que no, mira que no, 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 o sea, es la única pretensión, la única forma de hacerlo es esa. Y si no es esa, te van a tener que cambiar objetivos, van a tener que cambiarse el problema. No sé, ya hemos terminado con mi compañero hacerlo así, experimento, así Ahora, como eso debe se ser. puede hacer, para Sí, eso, a eso no les impide la pandemia. no, no, eso sí, sí, incluso Tranquilamente se lo pueden hacer en su casa. sí, sí, nos reunimos incluso con un compañero para ver eso. Sí, Ok, eso no hay problema, entonces, no, no tengo problema en eso. dos secadores, Sí, el secador. dos secadores, ¿ya? Ok, dos secadores. Uno normal y el otro sin, perdón, con superficies aletadas. Ya ustedes vean la configuración de la superficie, horizontal, vertical, lateral, inclinada, redonda, circular, ya ustedes tomarán la decisión. Ahí tienen un montón de variables, Sí, bro. pero ustedes van a tener que decidirse. Hasta podrían hacer hasta tres. Claro, ¿no? Con diferentes tipos de superficie Uno extendida, sin y dos con con diferentes, superficie, pero de diferente forma. claro. Sí, Y darían, pero sería un excelente trabajo. Sería un excelente trabajo. Entonces, lo que tiene que poner ahí, el objetivo específico también es determinar, ¿no? claro, Antes y el de abajo ya sería el después, pues. Diseñar, ya no habríamos de, bueno, diseñar y configurar. Ya, bueno. Diseñar y configurar la cantidad de la. Entonces, en el otro caso sería simplemente determinar el ratio de transferencia de calor sin superficies aletadas. Ese sería el otro objetivo. claro. Ahí hay un después, ahí mismo nomás. En esta, Ahí agrégale una más, un objetivo más. Determinar el ratio de transferencia de calor. Sin superficies aletadas. Ahora, pregunta, ¿a qué te refieres con el ratio de transferencia de calor? el ratio sería
En este caso sería sería la evaluación total, ¿no? De cuánto es el tiempo en la que demora para secar cierto tipo de pescado, comparándolo con las otras dos también. Claro, pero Ya, por eso, o sea, aquí aclaremos, aterricemos. ¿A qué te refieres con el ratio? Se entiende que va a estar vinculado al tiempo, porque precisamente la idea es disminuir el tiempo de secado, ¿cierto? sí, Ya. Entonces, ¿cómo sería el ratio? El ratio es una relación de A con B. Uno de ellos es el tiempo. ¿Y el otro quién es? sería según el tipo de aleta y sin aleta, o sea, No. no, Ya, no, claro, sí, pero sería el mismo ratio con aleta y otro sin aleta. Pero el ratio es una relación de A con B. Uno de ellos es el tiempo. ¿El otro quién es? humedad, La humedad. ¿Y cómo lo vas a relacionar? O nos referimos a la velocidad de secado. ah, claro, claro, sí, la Si velocidad, es la velocidad de secado, entonces dilo con ese nombre. Determinar la velocidad de secado, ¿ok? en vez de ratio, ¿no? En vez de ratio. Pero ahí habría que corregir, determinar la velocidad de secado, ¿no? Valga la redundancia, del secador tipo bandeja sin superficies extendidas. Y la otra sería que vas a determinar esa misma velocidad, pero con superficies extendidas, ¿no? Ya eso lo has tratado de decir abajo, ahí ya eso tú lo arreglas, ¿ya? Ya, sí. Ok, entonces en ese contexto, la hipótesis, ¿cuál sería? Sería que si Mira mejora la nuevamente velocidad, tu problema, mira cómo está formulado. para mejorar el Copia tu problema, cópialo. Pégalo al lado de la hipótesis. Arriba o abajo de la hipótesis, como quieras, pégalo. Ya. Dice, para la mejora del proceso de disertado de pescado, ¿cuáles serán los parámetros de diseño del secador solar tipo bandeja? Con superficies extendidas. ¿Cuáles serán? Entonces, en tu hipótesis debe decir, si me preguntan cuáles, son A, B, C, D, E. Y el resto ya es palabra de adorno. A ver, veamos si lo tienes. Mediante el diseñador secador solar tipo bandeja con la implementación de superficies extendidas en aras de mejoramiento de la eficiencia térmica del proceso de secado de pescado de la calidad de chipote, se logrará tener un producto desertado en menor tiempo. ¿Eso te has preguntado? para mejorar la Tu velocidad. hipótesis, tu hipótesis no tiene nada que ver con la pregunta que está acá, ni siquiera con la que estaba formulada anteriormente, porque simplemente hemos corregido un par de cosas nada más. En esencia se mantiene igual. De hecho, que va a estar relacionado porque la idea de mejorar el secado va por disminuir el tiempo. Ahí sí concordamos en eso. Pero cuando tú me dices, por eso es que lo traigo acá a colación, porque es otro reajuste. Si se va a quedar así la pregunta, entonces, ¿cómo tienes que responderte? ¿Cuáles serían esos parámetros de diseño? Y cuando hablamos de parámetros de diseño, por eso te decía, el término de diseño, ¿ok?
¿O me estoy refiriendo al término parámetros de funcionamiento del secador? ¿Y cuáles serían esos parámetros de funcionamiento del secador? La velocidad de viento, la intensidad de la radiación, la humedad que tiene el pescado y la velocidad del secado, entre otros. Pero si tú me hablas de parámetros de diseño, entonces yo te voy a preguntar el tipo de aleta, la longitud de aleta, el espesor de aleta, el tamaño de aleta. Ese sería desde el punto de vista de la geometría de la aleta. Pero si yo me voy por el lado del proceso de secado, a mí me interesa el flujo de calor. Y en el flujo de calor está inmerso ya la geometría de la aleta. Entonces no tiene sentido preguntarme del diseño. Valdría la pena entonces preguntarse el parámetro de funcionamiento del secador solar. O parámetros de secado solar, no por decir, del secador solar. Entonces ya es como parámetro de secador solar. Del funcionamiento del secador solar. ¿Cuál es tu punto de partida? Que tú tienes dos secadores idénticos tipo bandeja y simplemente a uno de ellos le vas a acondicionar superficies aletadas. Sí, Esa es la variable, ese es el cambio. Secador con superficies extendidas. ¿Ya? Entonces, en tu respuesta tú puedes decir el tipo de superficie extendida, ¿no? El parámetro de funcionamiento sería del secador sería con superficies extendidas rectangulares, rectangular. ¿no? De tal espesor, de tal tamaño, etcétera, tal cosa, ¿no? Y en siete superficies extendidas, 7 aletas, ¿no? Porque superficie extendida se entiende como aleta. 7 o 10 aletas, no sé. Ya tú verás cuántas aletas ahí, sin que te perjudiquen poner, porque finalmente sobre eso vas a poner el pescado, ¿no? Y la idea de las aletas es incrementar las superficies. Por eso tienes que ver cómo vas a hacer la geometría, ¿ok? Esa idea que tienes de la geometría tendrías que respondértelo ahí y esa sería tu hipótesis. Ya. Todas esas preguntas son las que tú tienes que resolver, las que se te acabo de formular. Cuando tú tengas todas las respuestas a esa pregunta es porque ya lo tienes clarísimo y ya sabes qué es lo que quieres hacer o pretendes hacer. Entonces, en función a eso, viene tu hipótesis y en función a eso también salen tus variables. Por ejemplo, ¿cuál sería la variable, de acuerdo, mirando al problema, cuál sería la variable dependiente y cuál sería la variable independiente? Te digo, mejora el proceso de disecado de pescado. ¿Qué cosa es? ¿Qué tipo de variable sería? Mejora del proceso de disecado de pescado. ¿No sería la independiente, profesor? A ver, no te escuché. ¿Cómo me dijiste? En ese caso creo que sería la independiente, porque los otros ¿La pusimos... mejora? Sí, o me estoy No, equivocando. exacto. ¿La mejora de qué va a depender? Del parámetro. Pero más allá del No, parámetro, o sea, porque lo que nosotros estamos buscando los parámetros que nos ayuden a qué cosa? a mejorar. A mejorar. Quiere decir que la mejora del proceso de disecado de pescado va a depender de algo. Va a esperar a algo. Entonces ahí nomás, si va a depender de algo, a esperar algo, esa es la variable dependiente. Y por lo tanto la otra será la independiente. ¿Por qué es independiente? Porque yo la manipulo. Ahí está lo que le decía. Aleta rectangular, aleta circular, aleta longitudinal, aleta plana, aleta triangular. Estoy manipulando la variable. La estoy manipulando en la geometría. Y de lo que me resulte de la geometría, yo voy a decir va a mejorar o no el proceso de secado. Por eso que te vuelvo a repetir, sería muy, muy interesante y muy importante que lo hagas con 3 secadores. Uno sin superficie y los otros 2 con superficies distintas.
para ver con cuál de las dos superficies distintas mejora el proceso. O de repente no mejora. Sí, claro. Pero ya teniendo dos superficies distintas, nuestra apreciación, nuestra conclusión va a ser mucho mejor. Porque se va a poder comparar entre una plana, una circular o una triangular. Profesor, y una consulta, y si lo hiciéramos el secado sin, o sea, sin un tipo de secador, Eso lo vamos a hacer, bro. O sea, los tres lo vamos a tener que hacer. Tres tipos de secador. Claro, mi recomendación, yo les diría, miren, tranquilamente existen todas las posibilidades de hacer ese trabajo. Sí, Primero sí, lo pueden hacer en casa. Segundo, hay como lo vamos a hacer con materiales así, con aluminio. ¿Ah? hay Sí, 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 cómo se todo pueda, bien. porque el otro problema es cómo van a determinar la cantidad de humedad que se ha evaporado en el pescado. Van a tener que contar con una balanza, pero no una balanza de Ah, kilogramos, gramos, sino de mili. de mil. Sí, pero sí, Entonces, por lo menos en la universidad, en los laboratorios de química, de agro, existen esas balanzas. Es más, incluso se puede llevar y llevar un pescado del grupo que van a probar y que se le haga todo el secado, que se le retire todo para saber cuánto es la masa del pescado. Es también un dato importante. Ah, claro, sí, sí. Eso lo pueden hacer en los Bien, laboratorios de agroindustria. claro. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿Qué sí te... hay, o sea, y sería, déjeme, y ahí sí puede justificar la presencia, tranquilamente la presencia de dos, la participación de dos. ¿Ok? Lo pueden hacer en su casa, tranquilamente en la casa de uno. Si no lo quieren hacer en la universidad, lo pueden hacer en la casa de uno, ¿no? Bajo supervisión, que ustedes mismos pueden ahí estar limpiando el vidrio, cuidando ahí que no pase nada, ¿no? Sin que nadie le robe su pescado asado, ¿no? Y malogre luego el experimento. Entonces, eso lo pueden hacer. ¿Ya? Entonces, en función a cómo ustedes me mejoren ahorita, definan bien el problema, el título, la hipótesis, las variables, hay que reajustar la parte operacional. Sí, Porque ya cambió, pues, ya cambió, ya ¿cierto? cambió la variable. Sí, Ya cambió la variable, ya cambió la variable, la posición, entonces ya lo que me han presentado ya, pues, en vano vamos a mirar, ¿no? sí, bro. ¿Ok? Más que preséntalo, solamente para poder precisar en algunas cosas, ¿no? Ahí lo que te decía, por ejemplo, dimensión, superficies extendidas. La subdimensión sería, ¿qué cosa? ¿Qué tipo de superficie Sí, extendida? bro. Claro. Aleta longitudinal, circular, triangular, y después vienen ya los indicadores que correspondan. Espesor, ancho, bueno, la parte de la geometría, ¿no? La tasa, la transferencia o el flujo de calor por aleta, cómo lo van a calcular, eso ya tendría que ver ahí. Ahí sí entra esa partecita, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí hay que... Entonces ya el término de diseño ya no, pues, porque ustedes no van a diseñar, ya han tomado la decisión. O sea, con un diseño yo no... O sea, entendiendo diseño como bosquejo. ¿Okay? Entonces ya ustedes no están, por eso que tú dices mentalmente, no, ya no estamos en la etapa mental, estamos en la etapa de aplicación. Y por eso ahí yo le digo otra vez, es de aplicación y es experimental. Que son, digamos, los trabajos que realmente se requieren, los proyectos de investigación que se necesitan, por las cuales nos dan con palo a nosotros, que no hacemos este tipo de investigaciones. ¿Quiénes se beneficiarían? Un montón de gente, porque si este proceso lo podemos, digamos, podemos ir recogiendo información, luego mejorándolo y luego dando todo un proceso para que se pueda hacer un proceso de secado más rápido,
por lo menos a determinado nivel, no a nivel industrial, no que considero que sea a nivel industrial, porque de repente es más complicado. A nivel industrial necesitamos grandes cantidades, pero sí para soluciones particulares, soluciones domésticas. ¿Ok? Y podemos secar el pescado, ¿ya? Y tranquilamente esto se puede manejar y finalmente de repente ustedes pueden, vamos a decir, patentar un tipo de secador rápido, ¿no? Tranquilamente, o sea, tranquilamente aquí se puede proyectar varias cosas. Que si bien es cierto, hay secado de fruta, secado, no sé, con secado solar, hay varios, pero secado de pescado casi no se ha tocado. Más que el secado de pescado, a veces lo hacen al aire libre, en intemperie, pero eso genera otro tipo de situaciones, ¿no? Que cuando es a la intemperie y se llama secado, el pescado termina por podrirse. Ese es el otro problema que hay que manejar, ¿no? Pero en esencia, la primera fase es cómo retirar la cantidad de agua. ¿Okay? Revisen, ya, piénsenlo bien, respóndanse bien a las preguntas que les he planteado ahí, ustedes aterricen, ¿ok? Pero en mi opinión sería un muy bonito trabajo que hacer, tranquilamente lo podríamos hacer, ¿no? Pero eso depende de ustedes, ¿ya? Ok, tienen hasta mañana para que igual lo corrijan y lo presenten. Gracias. Listo. Profesor, para presentar mi Muy trabajo. bien. ¿Quién nos falta? Yo, profesor Casio. Profesor, ¿me escucha? Sí, ahorita te doy pase, Casio. Por favor. A ver, un momento. ¿Sí se logra ver, digo, profesor? Sí, solamente a lo más grande, por favor. Ahí está bien. Ya, está bien, suficiente. Ya bueno, el título que he escogido para mi proyecto viene a ser el siguiente. Es la evaluación de un sistema de aislamiento para reducir las pérdidas de calor en la red de tuberías de recuperación de aceite de pescado de la empresa conservera Regal, S.A. Bueno, ubicado en Chimbote, lógicamente. Bueno, la formulación y definición de mi problema viene a ser el siguiente. ¿Cuál será el tipo de aislador térmico que minimizará las pérdidas de calor en la red de tuberías de recuperación de aceite de pescado de la empresa conservera Regal, S.A. en Chimbote? Bueno, mis objetivos vienen a ser los siguientes. El objetivo general es seleccionar un aislamiento térmico adecuado para reducir las pérdidas de calor en la red de tuberías de recuperación de aceite de pescado en la empresa conservera Regal, S.A. en Chimbote. Y los objetivos específicos vienen a ser identificar las características técnicas de la red de tubería y las propiedades del aceite que recorrerá el sistema, determinar el espesor óptimo que debe tener el material aislante para reducir las pérdidas por disipación de energía en la red de tubería, y realizar una evaluación de ahorro económico que proporcionará la instalación de aislamiento térmico en ese proceso. Este tipo de investigación la he definido como una investigación aplicada. Las variables que intervienen vienen a ser el independiente, viene a ser el aislador térmico, y la dependiente viene a ser las pérdidas de calor en las tuberías. La hipótesis viene a ser, si se realiza una correcta selección del aislamiento térmico, se reducirán considerablemente las pérdidas de calor existentes en las tuberías de recuperación de aceite de pescado de la empresa conservera Regal, S.A. Chimbote. Y bueno, lo siguiente viene a ser Ya, ahí nomás un ratito, ahí nomás. Tal como me lo estás presentando, no es un proyecto de investigación. Es un proyecto de ingeniería, un cálculo de ingeniería, ¿no? Y casi al inicio nomás te lo iba a decir, pero estaba esperando que de repente tú me plantearas alguna nueva metodología o me plantearas algún nuevo tipo de material o algo distinto a lo que ya se tiene. Este simplemente es selección de un aislante para disminuir pérdidas, punto. Que puedo aplicarlo en cualquier sector. Entonces, esto ya es aplicación de tecnología. Esto ya se sabe, se conoce, que al aplicar un aislante voy a tener reducción de pérdidas, simplemente es un cálculo, punto. Claro, que yo no sepa, o que no sepamos, no lo hace un proyecto de investigación. Podría entonces... Vuelvo a repetir, tal como me lo estás presentando, no es un proyecto de investigación. Yo ya sé, a priori yo ya sé las respuestas. ¿Me va a ahorrar? Sí, me va a ahorrar. ¿Quiero que me ahorre más? Cojo el mejor aislante. No tengo problemas económicos, cojo el más carito. Tengo problemas económicos, cojo
el término medio, es una decisión técnico-económica, y son decisiones técnico-económicas, eso están establecidos todo eso. En todo caso, profesor, estaba buscando lo que son nuevos materiales, pues, de aislamiento. Por otro lado, si tú me hablas de un nuevo material que está por ahí aplicando en experiencia, una metodología y que no se sabe cómo va a ser, etcétera, quizás, pero todo depende de cómo hagas el enfoque. Sí, porque estaba investigando sobre eso también, más que todo, sobre las nuevas tecnologías de mantenimiento, para poder que sea más investigativo también, como usted dice. Sí, porque realmente acá básicamente seleccionas un tipo de material de acuerdo a catálogo, aplicas la fórmula de transferencia de calor con superficies aisladas, si es lineal, si es concéntrica, radial o lo que fuese, y ya está. Transferencia de calor, eso lo he llevado conmigo. Hemos hecho ejercicios sobre eso y sobre eso hasta eso he preguntado. O sea, ahí ya no tienes nada que investigar, tienes que aplicar el conocimiento nada más. ¿Ok? O sea, para un proyecto de ingeniería en una planta, un trabajo que te esté preguntando, sí está muy bien para eso, pero no para un proyecto de investigación. Sí, por eso en todo caso buscaría un nuevo material, pues, se puede decir. Ya, ve tú cómo haces, ¿correcto? Tienes hasta el viernes, ya, en tu caso tienes hasta el viernes, pero antes de que subas el material, me envías un mensaje para ver si lo expones y corresponde o no. Ya estoy bien, profesor, no hay problema. ¿Ya? Lo voy a hacer, Ok, listo. Ya. Muy bien. Creo que con eso culminamos todos, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces nos estamos viendo. Ya